es una caminata bastante larga. Antonia, buenos días. Buenos días. Antonia, me surge una duda. ¿Podría hablarse de independencia mental, intelectual? Independencia mental o intelectual, dependiendo de cómo se considere, porque sabes que siempre quedan secuelas, los recuerdos. Entonces, son condiciones que en muchos, al analizarlo, porque uno mismo no se puede mirar a sí mismo desde fuera, uno lo miraría como una independencia parcial, otros lo mirarían como casi independencia intelectual, pero dependiendo, es que hay muchos factores, muchísimos factores, pero nosotros ya más o menos nos podemos considerar muy independientes ya, por todo lo que nos conlleva el antes y el después. Hay una expresión que se utiliza muy a menudo: esta persona está influenciada por las ideas de, pero de algo hay que estar influenciado, porque vamos a saber que los grandes pensadores, los griegos, ¿no? Antiguamente la cultura griega, mucha gente se basaba en ellos. El latín, se tenía que aprender latín. Era una persona oculta el ver a una persona que hablase latín. Entonces, no podemos decir que una persona se esté influenciando de algo, sino que decir que parte de algo, porque nosotros partimos de una educación y la educación se ha transmitido partiendo de una base. Y de esa base, porque claro, el mismo español me parece que viene del griego, ¿no? Del latín, sí, del latín, y es que no era de letras. Pero al fin y al cabo la cultura grecolatina. Sí, grecolatina, sí. Entonces, más o menos, el español, el italiano y todas esas lenguas procedieron de ahí. Y de ahí también eso iba acompañando no solamente la lengua, entonces la costumbre, la forma de ser. Y poco a poco cada uno se lo hace a la manera de donde es. Entonces, para que nos digan eso, para que seguimos siendo dependientes de España por la lengua, pues no. A veces de la cultura, pues no, porque nosotros tenemos la lengua, pero le hemos puesto a nuestro entorno, por eso está lo de la Academia Española de la Lengua, que ya tenemos, que ya utiliza ya gentilicios, cosas propias nuestras. Sí, entonces, por eso yo no puedo pensar que estamos influenciados, no, sino que nosotros ya fuimos independientes, pero tenemos esa base y es lo que nos caracteriza. Como se dice, somos latinos y no hay manera de deshacernos de esa faceta. Esto es inevitable. Juan José Cuna, buenos días. Buenos días. Una semana casi, estamos hoy al Ecuador de la semana laboral, porque son solo 5 días, hoy es miércoles. ¿Qué tal estás? Bien, bastante bien. ¿Cómo está la familia? Están bien, están tranquilos. ¿Y lo que te propusiste el lunes al inicio de esta semana, lo estás consiguiendo cada día? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo tenemos todos una agenda. Antonio suele decir que lo escribe y lo apunta todo. Yo lo llevo más de cabeza, ¿no? Y voy rodando. Y al final lo importante es incluso que en este tercer, digamos, capítulo de este periodo, bueno, pues que estamos consiguiendo llegar. Puedes salir por la mañana a pesar de los atascos en carretera, puedes dejar a los niños en el colegio, ya sea volviendo, ya sea yendo más hacia adelante, pero lo importante es que ves que vences obstáculos y al final la vida es lo mismo, como unos coches que están en carretera y a ver quién quiere llegar antes y piensa respetar a los demás, y también así vamos rodando todos, ¿no? Yo creo que está siendo una semana tranquila y estamos consiguiendo. Y dificultades no las puede no haber. Al fin y al cabo todos los que estamos tenemos trabajo, tenemos familia, y en algún lugar tienes un as en la manga que te puede hacer un tic que no te permite, pero es llegar, es ir adelante, sumando minutos. Que decía Don Bosco, porque dificultades tiene que haber como el camino de rosa. Ves un camino de rosa súper bonito, pero debajo hay espinas. Sí. Y lo decía Don Bosco. Sí. Ya sabes, lo importante es tener la sonrisa siempre puesta y mirar hacia frente. Que sí. Muy bien, como ya les anunciábamos, uno de los temas que vamos a analizar en esta mañana es precisamente el mensaje que le ha enviado al gobierno de la República de Guinea Ecuatorial el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que es el encargado de la diplomacia norteamericana, que ha felicitado al pueblo de Guinea Ecuatorial por su independencia, ha valorado positivamente los esfuerzos que está haciendo el gobierno en la materia de la trata, también en la lucha contra el coronavirus. Este mensaje podríamos decir que nos llega como anillo al dedo. ¿Cómo se acoge este mensaje en la población?
Pues interesante, Juanjo, lo siento. Como él escuchaba suspirar y yo decía, bah, allí está. El mensaje es de lo que ayer más o menos estuvimos hablando, de las celebraciones. Es como los mensajes, igual que ya pasó el 12 de octubre, pero nos seguirá llegando felicitaciones, celebraciones de la gente que se ha hecho. Y claro, y escuchar esto de un jefe que es el primer de la diplomacia norteamericana, pues supone mucho, supone que se han fijado en nosotros, que están con nosotros casi también celebrándolo, porque no es una cosa que nosotros hemos celebrado solos, sino que más o menos ellos también están acorde de decir, mira, los de Guinea están celebrando su independencia, y mandarnos esas felicitaciones es como darnos, como se suele decir, una palmadita, decir, mira, señores, vais bien, vais por el buen camino, así que a seguir así y a seguir a mejor, porque siempre se pretende ir a mejor, a pesar de lo que estamos haciendo, pero mejorar el estado en que tiene Guinea. Y lo bonito que ha dicho, el nivel en que nosotros estamos ahora, los logros que estamos haciendo, eso significa que todos esos mensajes que se está trabajando, digamos, tanto el departamento que vigila acerca de los derechos humanos, el departamento que más o menos hay que, casi yo diría que son todos los sectores, porque no se puede quedar en un solo sitio, que todos han estado trabajando para que el mensaje cale a la población, lo que es la trata de personas, que el mensaje cale a la población, que alguien sepa identificar lo que es la trata de personas y que de alguna manera también se pueda castigar a quien considere que ha tenido en cuenta lo que es ese delito de trata de personas. Entonces, me parece fantástico. Antonio Zara, ¿qué valoración puedes hacer al respecto? Bueno, en mi opinión, creo que se trata de un reconocimiento muy importante por parte de la política estadounidense, las realizaciones que está haciendo el Estado de Guinea Ecuatorial, sobre todo en aspectos muy importantes, como pueden ser el desarrollo social, la lucha contra la trata de personas, que es un tema que está siendo bastante analizado con mucha lupa en la dinámica internacional, teniendo en cuenta que se considera como uno de los principales desafíos que asisten hoy en día para la materialización de los derechos humanos por parte del sistema de las Naciones Unidas y las relaciones internacionales. Entonces, Guinea Ecuatorial en los últimos años se ha erigido como uno de los principales países que están atacando mucho ese tema a nivel del contexto oeste africano, incluso en África en general. No nos olvidemos que hace un tiempo el jefe de Estado nuestro fue encargado de llevar a cabo a nivel del seno de la Unión Africana el tema de seguimiento y búsqueda de estrategias para frenar la actividad de la trata de personas a nivel del continente. Entonces yo creo que ese trabajo es un trabajo que ha encontrado trascendencia a nivel del mundo internacional, y el mensaje enviado por el secretario de Estado norteamericano va justamente en ese sentido, dar ese impulso y apoyo a la política, a los desafíos del Estado ecuatoriano, por no solamente interesarse por el desarrollo interno de su propio país, sino también pensar en un poco más allá de la dinámica internacional como un Estado que forma parte de la globalización. Entonces creo que ese mensaje se podría deducir, se podría leer en dos sentidos. Por una parte, se trata de efectivamente ese reconocimiento a los éxitos que Guinea Ecuatorial ha ido consiguiendo en relativo a su propio desarrollo en materia de derechos sociales, en materia de desarrollo y protección de las personas, principalmente la protección de los niños, la igualdad de género. Entonces creo que ese reconocimiento hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo en el tema de la trata de personas. Sin embargo, también se puede entender como un desafío para Guinea Ecuatorial, que tiene que entender que para conseguir ese reconocimiento y estos apoyos de nuestra política en el escenario internacional, hay que trabajar en un buen sentido, de tal suerte que las políticas que se van adoptando sean políticas que se ajustan a garantizar la estabilidad y el desarrollo de la sociedad, defender a las capas más vulnerables del país, y por otra parte trabajar para que la política ecuatoriana pueda conseguir esta valoración a nivel internacional. No nos olvidemos que este tipo de felicitación salga de la boca de una persona como Mike Pompeo, que es uno de los políticos, se considera que es de la ala dura. Sí, la verdad es que sí. Que Mike Pompeo es un antiguo miembro del Tea Party. Sí. Entonces
son del ala dura, que creen que hay que aplicar políticas duras, incluso a países que no se alinean con los ideales, bueno, promovernos de libertad, de igualdad, de democracia, de derechos humanos, y creen que Estados Unidos debe tener una influencia y ejercer una presión enorme hacia estos países. Pero cuando vemos que Guinea Ecuatorial, que hace años atrás había tenido su tira y afloja con Estados Unidos, y que en los últimos años se ha ido normalizando poco a poco, y escuchar a Mike Pompeo expresarse en ese sentido respecto a la política ecuatoriana, creo que debe considerarse como un éxito y un reto para Guinea Ecuatorial de seguir esa senda, incluso de redoblar los esfuerzos para mejorar aquellos aspectos de desarrollo social, tanto a nivel local como a nivel africano e internacional. Juan José, ¿piensas que este mensaje es una manera más de motivar al gobierno de Guinea Ecuatorial a seguir trabajando en este campo específico? Hombre, evidentemente yo creo que sí. Es una motivación extra, porque estamos hablando de que te lo haga el gobierno americano. Es verdad que Mike representa eso, ¿no? Es el que ha sido el vocero, pero estamos hablando de que es el gobierno americano realmente el que felicita a nuestro país en estos esfuerzos que se está haciendo contra la trata y con el tema de la COVID, de cómo se ha podido hacer esta contención, la prevención además, llegando a tiempo a aplicar medidas que han podido ayudar a que la población pues tenga y que vea esos esfuerzos y que todos vayan a una, porque quien más, quien menos se ha concienciado bastante, y eso ha sido gracias a todo lo que el gobierno ha establecido con las estrategias políticas y sanitarias que ha habido en esta materia. El mensaje es un aliciente de motivación, porque evidentemente si nos fijamos años atrás, cuando se empezó a hablar el tema me acuerdo que aquí tuvimos en este mismo programa al encargado de los derechos humanos, a la dirección, al director general, tuvimos también al primer ministro encargado del sector, y nos comentaban que es un tema acuciante, pero en pocos años el esfuerzo que ha hecho el gobierno de adoptar normativas, adoptar instrumentos que permiten que se persiga esta situación de aquellos que digamos, que sin darse cuenta que lo estaban haciendo, lo hacían, porque la cuestión es que muchos no se daban cuenta que están en eso, ¿no? Sin embargo, el gobierno, con la sensibilización, con la aplicación de los instrumentos a modo legislativo de disciplina, ha ido atacando la situación, y que han merecido el aplauso ahora de muchos países. Y qué mejor que eso te venga de la política norteamericana, sinceramente, es de aplaudir, es de ver, y además, y llega en un momento en el que el país entero está de júbilo, está en un momento de celebración. Justo es cuando llega, y nos hacen ver que debemos seguir trabajando, porque las felicitaciones tienen, como decía Antonio antes, un doble alma, una manera de mirarlo. La primera es decirte que lo has hecho muy bien, pero ya no puedes regresar. Tienes que seguir adelante con lo mejor que has hecho y adoptando mecanismos para que cada vez sea mejor. Y por otra parte, que el momento recorrido, al fin y al cabo está bien, pero ya quedó a un lado. El pasado no se olvida, pero evidentemente lo que depara el futuro siempre es el presente, y el futuro siempre es mejor. Entonces estamos ante una situación de una felicitación sin lugar a dudas importantísima, y no olvidemos una cosa también que es importante. No estamos hablando de una felicitación aislada, ha sido de acompañamiento. Hemos ido juntos de la mano. En estos últimos años estamos viendo cómo incluso la embajada americana ha insistido en ser una de las que también acompaña a nuestro país en esos esfuerzos que se han hecho. Ha sido una cooperación realmente, y todas las relaciones que estamos viendo que suceden, este diálogo permanente, ¿no?, con las autoridades americanas, esto es importantísimo, y es una cosa para poner en valor y tenerlo en alza, que estamos llegando a cotas donde nuestra diplomacia, desde la misma perspectiva, la idea original, digamos, que le está dando el jefe de Estado, llegar a esto, es realmente para aplaudir. Me llama la atención en el mensaje de Mike Pompeo, que dice que juntos debemos hacer frente a los desafíos que se nos presentan. A día de hoy se ve casi imposible que un país camine solo, la necesidad de cooperarse mutuamente.
Bueno, esto se puede ver así, incluso desde el principio siempre ha sido así, si consideramos al ser humano como individuo social, es decir, un individuo condenado a vivir en comunidad con los demás, de tal suerte que la interactividad les hace también interdependientes, de tal suerte que caminar solo, hombre, tal vez se llegue, pero no creo que se llegue pronto ni tan fácilmente, lo cual quiere decir que la dinámica que han cogido hoy en día las relaciones internacionales han conducido a los estados incluso a acotar en alguna medida, en algún grado, su independencia, de tal suerte que esto se ha podido observar recientemente con el bloqueo de los países por efecto de la pandemia COVID, que hemos visto el nivel de efectos nocivos que ha generado esa división por parte de los estados, que en el intento de frenar el ritmo de contagio se ha llegado incluso a un colapso económico, de tal suerte que hoy en día se hace necesario que los países trabajen y actúen en consonancia, o sea que haya una especie de simbiosis entre lo que cada cual puede aportar a esa dinámica internacional. Entonces, países, por ejemplo, nosotros que somos los países del sur, obviamente disponemos de nuestras fortalezas y disponemos de nuestras debilidades, y ellos, el norte, hipotéticamente el norte, también tienen los suyos. Entonces nos hacemos necesarios, obligados los unos con los otros, de tal suerte que usted tiene alguna potencial y otro tiene la suya, pero usted no necesita lo del otro y el otro a su vez necesita del suyo. Entonces no hay otra manera que condenarnos a vivir en comunidad. Esto es lo que ha hecho y da fortaleza a la idea de la globalización, que si bien ha recibido muchas críticas, sin embargo nos damos cuenta de que hoy en día es muy difícil que un país se desarrolle solamente por sí mismo si es que no recibe el concurso de los demás. De ahí la importancia de la cooperación. Entonces es de obligada, es innecesaria la cooperación hoy en día. ¿Por qué? Porque hay situaciones que uno tiene que ir allanando a través del concurso de los demás, teniendo que recibir acompañamiento. No quiere decir que los demás se influencien en él o impongan sus voluntades, sino que se hacen necesarios porque a lo mejor hay experiencias que habría que asimilar, a lo mejor hay algunos que otros recursos que son necesarios para complementar los disponibles por cada parte, y eso hace que hoy en día que un Estado pueda desarrollarse por sí misma sin contar con el concurso de los demás sea completamente difícil, para no calificarlo de imposible. Hemos visto el caso de China, que en las últimas décadas ha crecido a un ritmo incluso impensable, pero si nos damos cuenta cómo ha llegado la consolidación de la economía china, ha sido a través del traslado de las empresas multinacionales a la economía china, integrándose en el proceso productivo. Bueno, ellos tenían su causa explicativa, que es, por ejemplo, una de las causas sería la disponibilidad de mano de obra barata, pero lo que ellos no pensaron es que China aprovecharía ese traslado de las multinacionales a la producción en su territorio para desarrollarse. Entonces, y es hoy en día lo que es una gran segunda potencia económica mundial. Entonces, gracias a la cooperación, creo que es imprescindible la cooperación hoy en día para que cada país pueda ir consolidando tanto su modelo económico como su modelo social. Antonia, sí, hay un apartado importante en este mensaje del secretario de Estado norteamericano que es mucho más específico y dice: para el próximo año esperamos fortalecer nuestras relaciones en materia de gobernanza y seguridad, para ser mucho más concreto. Ya, y además cuando dice el próximo año, yo lo veo como un mensaje de esperanza. Había una cosa que nosotros estuvimos hablando del COVID, que decían que no, que muchos les entraba el negativismo, pero claro, cuando se refiere al próximo año es como decir,
esto lo vamos a superar y el próximo año esperamos seguir con nuestros lazos a nivel económico en esta cooperación que siempre ha habido y también fortalecer esa seguridad y la buena gobernanza. ¿Pero por qué? Porque yo lo comenté al principio, que cuando se inicia un trabajo o cuando emprendemos una acción, siempre vamos con esperanzas a llevarlo mejor. Es decir, hoy lo he hecho hoy y mañana intentaré que lo de mañana supere lo que haya hecho hoy. Entonces eso, que ahí el augurio que tiene él de desear eso, que el próximo año, porque el próximo año creemos que habremos superado esta crisis en la que estamos de COVID. Esperamos. Y todo lo que concierne y que el próximo año pues mejoraremos esa cooperación, la buena gobernanza que existe, la seguridad, porque es ver la seguridad. Ahora mismo me acuerdo de un programa que hizo ya la embajadora con, me parece, el Ministerio de Interior, si no me acuerdo, que firmaron acuerdos entre darles así como una especie de cursos, cómo mantener la seguridad después de los ataques que se está haciendo, que hemos tenido de los barcos. Entonces dices, nosotros tenemos que ir a mejor, porque era una cosa que antes no costaba en nuestra agenda, de que hubiese gente que viniese a raptar barcos pesqueros o barcos que estuviesen en nuestras zonas. Pero viendo la situación ahora, tenemos que ir a mucho más de lo que nosotros teníamos previsto. Y yo creo que es lo que sugiere. Al menos es como un mensaje de esperanza, de decir, esto se va a superar. Cuando dice el próximo año es como decir, cuando se acabe el 2020 y sigamos el 21, todo irá mejor. O habremos conseguido llevarnos con lo que es este virus, o se encontrará alguna estrategia o un mecanismo como para llevar a cabo lo que es el problema que tenemos ahora entre manos. Yo pienso que es importante, ¿no? Porque cuando se dice que la gente de forma individual no pueden estar, refiriéndonos a la pregunta que antes hacías de cómo es de importante que la gente se asocie, pues es fundamental. Antes decía que los países no pueden ir aisladamente. No hay peor cosa que a lo mejor alguien te diga que hagas algo y pareciese que únicamente te está imponiendo o te está viendo en plan, te las veo venir. No, eso no está bien. Lo mejor es cuando estás con alguien y le dices que es bueno una cosa, que también exista este acompañamiento y que estés con él, que vayáis de la mano. Y sinceramente se han hecho muchísimas cosas conjuntas, seminarios, encuentros, que han favorecido todo este clima de relaciones que ahora mismo han permitido que de una manera reconocida en uno de los días más señalados para Guinea Ecuatorial, como es la celebración de la independencia, nos llegue ahora este mensaje, porque es del pueblo también. El mensaje es en general, primero el gobierno, que es el que hace esos esfuerzos, pero también a todos los guineoecuatorianos y ciudadanos que viven aquí, porque todos sumamos para hacer cada vez mejor este bonito país. Y evidentemente el asociarse, el tener una cooperación, el estar juntos, hace que al fin y al cabo haya un camino mejor marcado que uno que a lo mejor se hace individualmente. Y en esta lucha contra la trata, todos los países, todos absolutamente, porque no hay ninguno que se puede salvar en eso. Incluso cuando hemos tenido aquí en la entrevista a una embajadora americana, nos ha dicho que ellos tienen esa misma dificultad, en muchos lugares siguen teniendo el problema de la trata, pero la idea es concienciarse, seguir luchando, hacer la sensibilización, adoptar medidas, y eso es lo que en poco tiempo, insisto, desde que se empezó a hablar, nuestro país ha hecho, un avance sin igual, adoptando todas las estrategias posibles para luchar contra esto. Y esta felicitación es realmente merecida. A veces no eres tú quien dice felicítame, no eres tú quien dice espero que me feliciten. Pero cuando llega, hay un momento en que te sientes que ha merecido la pena, porque realmente querías que por lo menos alguien te diga, si en algún momento te dijo que no está bien, también sea el primero que reconoce públicamente que se ha hecho, ¿no? Y en ese sentido, Estados Unidos, bueno, pues bienvenido sea que haya llegado esta felicitación, y no puede ser la mejor manera. No sé, voy a pedir a Mariano que la lea a los espectadores en español para que la escuchen, de verdad. O lo podemos hacer nosotros, si nos lo permite. Sí. Lo podemos hacer, ¿no? Sí. Vale. Así lo leemos, por lo menos para que vean cómo de bien nos han
nos han dicho en ese sentido. Yo creo que ya lo tengo. Yo creo que ya lo tengo. Pero si la he localizado antes. Yo lo he localizado, entonces leo yo. Estados Unidos reconoce el progreso que ha logrado Guinea Ecuatorial para ayudar a las víctimas de trata de personas. También estamos orgullosos de nuestros esfuerzos conjuntos para superar los desafíos presentados por la pandemia COVID-19. En el próximo año esperamos profundizar nuestros lazos económicos y seguir cooperando para fortalecer la buena gobernanza y la seguridad. Al celebrar este día tan especial, existiendo mis mejores deseos a todos, extendiendo, mis mejores deseos a todos los ecuatoguineanos. Y así termina. Hay algo en la cabecera, dice, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, habla en nombre del gobierno y del pueblo norteamericano. Exactamente. Del pueblo estadounidense. Eso es lo que decía yo, que es importantísimo, ¿no? Porque al fin y al cabo es la felicitación de todo un gobierno, de un pueblo como es el norteamericano, hacia nosotros. Muy bien, vamos a pasar al segundo tema de esta mañana, que es la inauguración de la fábrica de dispositivos tecnológicos que el jefe de Estado ha llevado a cabo en la ciudad de Bata. Vamos a pedir un extracto de este discurso. Compatriotas, a lo largo de nuestro proceso de desarrollo de Guinea Ecuatorial hemos venido hablando sobre el programa de la autosuficiencia, el programa del desarrollo nacional. No basta a criticar, también tenemos que luchar y demostrar nuestras capacidades. Nuestro programa contemplaba lo que es la autosuficiencia, es decir, que Guinea Ecuatorial tiene que empezar ya a tener la producción propia y cortar la dependencia de los productos importados. Con ello quiero invitar a los operadores pudientes de Guinea Ecuatorial para que inviertan en el sector productivo. La inauguración que estamos asistiendo constituye parte de lo que llamamos la autosuficiencia y sobre todo en un aspecto importante que es la alta tecnología. Cuando utilizamos los teléfonos, los ordenadores, las televisiones y otros productos tecnológicos, parecen productos que vienen de otras latitudes que todavía no ha alcanzado Guinea Ecuatorial. Pero sin embargo, hoy día podemos presumir que a partir de este momento Guinea va a producir sus propios teléfonos. Lo hemos escuchado, Guinea Ecuatorial va a producir sus propios teléfonos. ¿Cómo podemos analizar este tema con respecto a la vida laboral, teniendo en cuenta que se trata de una situación de industria, Antonio? Bueno, pienso que la obligación y deber de todo Estado es garantizar el bienestar y una vida mejor a los hogares, a los ciudadanos de su país, de tal suerte que estos puedan tener una vida digna, y esto se consigue fomentando el acceso al trabajo. Pienso que la creación de ese tipo de iniciativas conlleva implícitamente consigo la creación de puestos de trabajo, y esto hace posible que los ciudadanos beneficiarios de esos puestos de trabajo puedan alimentar sus hogares, lo cual puede conducirles a esa vida digna que demanda la actividad de cualquier Estado que tiende a ser potente y de derecho. Entonces pienso que la industria es un factor fundamental para el desarrollo de los países. Cuando un país se dedica a producir por cuenta propia y a transformar los recursos naturales, hace que su
capacidad económica crezca, pero también aumenta su competitividad en el escenario internacional. De tal suerte que el país no solamente se limita a importar, también tiene la capacidad de poder llevar sus productos más allá, y esto hace que su presencia se haga visible tanto en el ámbito político como en el ámbito económico. Entonces, que Guinea Ecuatorial empiece a contar con iniciativas, con proyectos, incluso que se puede considerar como un macroproyecto como este, va a permitir que no solamente los precios de esos productos tecnológicos bajen en el mercado nacional, sino también poder llevar a cabo su presencia competitiva en materia de transferencia de tecnología, y al mismo tiempo poder llevar a cabo la actividad de exportación de productos tecnológicos. Yo creo que es un paso muy importante, un paso hacia adelante en ese proceso del país de llegar a una economía no dependiente. No nos olvidemos del proyecto Horizonte 2020, que ahora se ha transformado en Horizonte 2035, en el cual Guinea Ecuatorial tendía a desarrollar su economía hasta un nivel que le permitiera estar en la línea de los países de economía media y salir de la dependencia económica y productiva y pasar a depender de sí mismo. Esto es un paso fundamental. Yo pienso que es algo que va a beneficiar al pueblo, a todo el conjunto del pueblo, porque va a aumentar la capacidad de los ciudadanos a acceder a los puestos de trabajo. Es una de las dificultades que está atravesando el país en ese momento. Entonces, conseguir producir tantos productos tecnológicos va a demandar también una mano de obra amplia, y además va a fomentar otro aspecto que es muy importante, es de la formación de recursos humanos. Hará falta formar recursos humanos en esa materia, en el ámbito de la tecnología, y yo creo que es momento incluso de reflexión para las instituciones de Guinea Ecuatorial de qué hacer para que los ciudadanos ecuatorianos puedan ser actores en ese proceso de producción de instrumentos tecnológicos para el consumo no solamente de Guinea Ecuatorial, sino de todos los países del mundo. Pienso que es un desafío enorme. Las universidades nuestras creo que deberían tomar nota, si es que no disponían de carreras en el ámbito de la pero yo creo que las universidades ya tienen. Pienso que es momento para, si disponen, reforzar, y si no, crear un curso de formación en el sentido de capacitar a los ecuatorianos. Hay una palabra que sobresale en el discurso, y es la autosuficiencia. ¿Por qué es importante que seamos autosuficientes en el campo tecnológico? La autosuficiencia, ¿pero por qué? Porque al crear esa industria de ensamblaje es porque si somos autosuficientes mejorará, se mantendrá en el tiempo, y a la vez le vamos a sacar provecho, porque una cosa, si no somos autosuficientes, lo más normal va a ser que vengan personas de otro ámbito, vengan a desarrollar el trabajo aquí y de repente también vuelvan a ir. Sería como producir un dinero que a la vez va a salir fuera. Entonces de ahí yo creo que parte de la autosuficiencia, y era una de las razones. Me acuerdo cuando se hacían los seminarios del clima de negocio, se decía sobre todo que hay que tener en cuenta que se tiene que producir cosas a nivel de Guinea. Al producir cosas aquí es para que la economía también permanezca aquí, porque muchas veces si tenemos que comprar, por ejemplo, en el caso de la tecnología, y vemos que la tecnología tiene unos cambios casi tan acelerados a lo largo del tiempo, los cambios son bruscos, y de igual forma el consumo también es intenso. Entonces, si en este caso tenemos esa industria ya, digamos aquí en Guinea, es mucho potencial. ¿Pero por qué? Porque ya hay gente, es cuestión de ir, por ejemplo, si vamos por Pinto, vamos a ver la cantidad de gente que consume artículos, digamos, de alta tecnología, y de igual forma, y la gente que está aprendiendo, quiero recordar los de Tech Campus, ya es como una imagen de ya gente que se dedicaba a priorizar esa tecnología, y claro, y ver en el Tech Campus, y antes normalmente la tecnología a veces estaba reñida, digamos, al sexo femenino, pero en los últimos casos estamos viendo chicas que ganan el proyecto, sí, entonces son maneras que dice, en esa autosuficiencia ya podemos ver, partiendo desde este punto. Y claro, si decimos bata porque hacer la parte más extensa que tenemos de nuestro país, pues dará lugar a que haya
gente que vivirá de esto, gente que a su vez dará para vivir a otros más, porque será como una tercera fase. A mí me contratan, yo vuelvo a subcontratar a alguien porque habrá casos que yo no podré hacer, y además y esa transferencia, como se suele pedir, esa transferencia de tecnología, que es bueno en nuestra autosuficiencia, que de igual forma como la tecnología se ha traído y se ha creado la industria, hay unos, digamos, los jefes en este momento, se espera que dentro de X tiempo, no sé qué plazo se habrán dado, que eso ya pasase a formar parte de los guineanos, y de ahí parte en que sean, sobre todo se suele mirar en la gente joven, que la gente joven tengan esas capacidades o esas ganas de querer aprender, porque así, de igual forma, yo creo que lo resaltó el presidente, que ellos tengan ganas de crear empleo, de decir, yo voy a formar parte de aquí y a partir de ahora quiero trabajar respecto a esto, porque esto sería un plus para nuestro país, una manera de hacer que las divisas no vayan fuera, hacer ese troque internamente y no tener que esperar nada afuera. Sí, se ha hablado también de la necesidad de crear productos de altísima calidad, sí, porque nuestra sociedad nos quejamos muchas veces, oye, este teléfono me lo he comprado, pero parece ser que no es de buena calidad, se ha gastado. ¿Por qué es importante que los productos tecnológicos sean de altísima calidad? Hombre, evidentemente atrae más. Atrae por la más, competitividad también. y hace también competitividad, y además sabes que cuando quiero un producto de alta calidad, siendo además inteligente, de gama, como así se ha llamado, tienes la percepción de que va a durar algo más que lo que puede ser que fácilmente te hayan hecho tener. Entonces estamos hablando de una primera planta de ensamblaje en ese sentido para productos de este nivel, no podía ser menos. Es más, no solamente en el tema de los teléfonos, que también hay que reconocer una idea, las costumbres de cada lugar están, y sinceramente a los guineoecuatorianos les gustan los teléfonos de buena calidad y de alta gama. Hay gente que prefiere ahorrarse todo el dinero para tener un teléfono de esos que brilla y que sea, ¿no? A no tener uno simple. No sé por qué, pero lo que me he dado cuenta de los ciudadanos guineoecuatorianos les gusta todo bastante bien. Cuando lo quiere muy bien e invierte en ello. Entonces, tener esos teléfonos va a ayudar a que esa proliferación genuina que había, que a lo mejor compras un teléfono que te cueste caro, pero en el fondo nada, no es lo que se espera, y no quiero remitirme a un lugar en concreto, pero por lo menos lo va a permitir. Y también está al alza que se va a hacer también televisores, probablemente, o sea, todos los productos, ordenadores, tabletas y demás, que pueden ayudar, porque al fin y al cabo el mundo se cruza en eso de la tecnología, y además tiene un aspecto muy importante, que es que al crear el lugar creará puestos de trabajo, y estamos viendo cómo el mercado laboral tiene también sus alicientes, digamos, de dificultad, y además en el enclave donde se ha hecho, que es en el puerto de Bata, bueno, pues es una zona también estratégica en la que concurre mucha gente, y evidentemente estar ahí, una planta como esta, va a hacer posible que los productos que se fabriquen vayan pasando con mucha rapidez. No olvidemos que en algún momento también se ha dicho que hacer industria no es empezar, digamos, con una cosa muy pomposa, muy grande, y en ese sentido se ha ido tomando el tiempo necesario para que cuando se llegue al momento se tenga por lo menos una planta como esta, y es importantísimo también el avance que se ha dado. Hemos tenido fábricas de agua, hemos tenido otras industrias, pero tener una industria en materia de tecnología, lo que supone esto para las empresas tecnológicas, compañía de teléfonos y demás. Y además con eso de la telemática, exactamente, con el COVID, con todo lo que está pasando ahora, cómo puede quedar el mundo porque tengamos que vivir con esa situación después de un buen tiempo. A lo mejor venía bien hacerlo en un momento como este, ¿no? Y el jefe de Estado ahí ha vuelto a tener este punto honor de hacer que eso sea una realidad, y además tomándolo en primer lugar para esta inauguración tan importante como es esta planta, que sinceramente va a venir muy bien a nuestro país. Dará empleo, creará ilusión, porque la tecnología crea ilusión, y además
hará que los chicos que, por ejemplo, están haciendo aprendizaje en Oyala sobre telecomunicaciones y demás, puedan cada vez experimentar y que acojan este aprendizaje, y ojalá la transferencia de tecnología se vaya haciendo y que los nuestros cojan cada vez más. Incluso se me vienen dos cuestiones muy importantes en ese sentido. No hay que dejar atrás la cuestión de los precios. Sabemos lo que cuesta en nuestro país adquirir un artefacto tecnológico, un teléfono inteligente, un ordenador. Entonces creo que esto ayudará a las familias a ahorrar en el consumo de la tecnología. Pienso que si esos artefactos se fabrican aquí, seguramente el precio no seguiría siendo el mismo como en los importados, y por tanto será una oportunidad para que quien quiera que sea pueda adquirir un teléfono de bastante calidad, pero a un precio más asequible. Entonces, esto supondría un ahorro muy importante para la economía doméstica, y por tanto ayudaría a planificar mejor a las familias. Y por otra parte está la eliminación de la brecha digital. Hoy en día, ¿cuántos ecuatorianos tenemos acceso al ordenador? En muchos otros países, un niño a la edad de 5 a 6, 7 años ya está realizando trabajos por ordenador, pero nosotros vemos cómo muchos de nuestros jóvenes, incluso estudiantes, llega incluso a la entrada de la universidad y no tiene capacidad ni competencia para desenvolverse en un ordenador. Entonces, como los precios probablemente bajarán, permitirá que muchos de esos jóvenes puedan tener la capacidad de adquirir un ordenador y obligatoriamente aprender no solamente a utilizarlo, sino incluso utilizarlo como un valor. Claro. Un plus añadido que va a permitir mejorar no solamente sus prestaciones personales, sino incluso también sus capacidades académicas en el ámbito de la enseñanza. Pienso que es un avance muy importante que puede mejorar muchas cuestiones que hoy en día tenemos como debilidad en el ámbito del desarrollo social. Con esta primera planta de ensamblaje, pensamos que es una manera de abrirnos al mundo y decir a los inversores extranjeros: aquí tenéis un lugar donde podáis venir a hacer negocios. Todo lo que se está haciendo siempre tiene esta mira de no quedarse solamente en un lugar. Mira, por ejemplo, la UCA, cuando se ha hecho, tiene vocación internacional. Esta planta, que también se ha inaugurado ayer, tiene esta vocación de que la gente pueda venir y ser nosotros pioneros, digamos, en la zona, y atraer a gente que venga a invertir para que evidentemente sea una realidad. Y aparte de esas, se tengan otras. Y tenemos que calcular lo que es el mercado, digamos, de compradores, de adquirentes, por decirlo así. No sé si lo he llamado bien económicamente, ya me corregirá Pergentino en su día, pero que pueda atraer, que pueda atraer, porque al fin y al cabo es el mercado el que ayuda a ver también en cada momento a qué nivel se puede situar una cosa. Y evidentemente la cantidad de oferta que puede haber, o sea, demanda que puede haber, hará que también haya una oferta posible, y así poder hacer que esta planta tenga su uso diario. Es una idea impresionante, sinceramente, y esperamos todos que ayude a muchas de las cosas que aquí hemos dicho, que es intentar que los precios, bueno, pues se ajusten a una cierta realidad, intentar que crezcamos tecnológicamente, y sin desconocer todos los esfuerzos que se han hecho con las compañías telefónicas que tenemos, la histórica y las que han venido después, y evidentemente para ir sumando, digo yo, tiempos en los que se vea que nuestra tecnología avanza más. Y no podemos olvidar los proyectos ambiciosos en infraestructuras de telecomunicación que ha hecho el gobierno, el cable de fibra y todo lo que se ha hecho, dejando todo bien para que luego los que estén puedan aprovecharlo. Luego, si se hace una planta como esta, que es la primera en el país y que va a permitir adquirir productos bonitos, realmente inteligentes, según va la tecnología hoy, y todo el aprendizaje que suponga esto, yo creo que no cabe duda que puede atraer a gente de fuera a querer venir a verlo, a querer venir a participar y luego adquirir productos, a utilizarlo como un lugar también, quién sabe, en adelante, de ver algo
así que les pueda atraer y que luego tenga unos precios asequibles para ellos. Y que esto se haya hecho en el puerto, me da la impresión que el puerto de Bata se convierta a lo largo del tiempo en ese puerto franco que más o menos... Es que me gusta soñar, que más o menos pues haya más actividades, más industrias, porque si estamos empezando con esta, pues más o menos yo creo que a lo largo del tiempo se intentará que todo sea cerquita del puerto. Y lo interesante, volviendo al discurso del presidente, recalcaba, sobre todo, volvía a poner énfasis en lo que decía, que sea moderno, que nosotros seamos capaces de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Yo creo que él se ha dado cuenta, sobre todo con ese problema del COVID, que es muy importante que nosotros nos adaptemos a esa tecnología, a esa modernidad, porque eso avanza a una velocidad que nadie ya insospechado. ¿Quién se lo iba a imaginar? Que en esta fecha pues habrá casi ya todas las conferencias, la mayoría que se está haciendo, se tenga que hacer por videoconferencia, que todo el mundo ya tenga que tener un ordenador, porque si no, el comunicarte de un sitio para otro... uno se queda atrás. Sí, uno se queda atrás, y yo creo que por eso dice la modernidad, las nuevas tecnologías, y todo el mundo tenemos que sumar. Antonio, has tocado un punto muy importante, que es el punto de la formación. La tecnología, estamos en la era de la información y sabemos que la tecnología es cambiante. ¿Piensas que es una manera más de motivar a los chicos para que a partir de ahora, si a mí no me gustaba la tecnología, fuera decir, con esta oportunidad que se nos brinda en el puerto de Bata, yo voy a intentar meterme de lleno en el campo de la tecnología? Bueno, lo más importante es la motivación y el interés que tiene una persona por conseguir un objetivo. Sabemos que hoy en día es necesario e imprescindible que el país forme recursos humanos cualificados para construir una economía sostenible. Eso implica que la juventud, en lugar de ansiar una vida, digamos, bastante aceptable a nivel de disfrute a corto plazo, piense un poco en el más allá de cuánto pueden valer para construir una economía más fuerte y sostenible en el tiempo. Y esto pasa por la formación. Entonces, independientemente de que haya que formar recursos humanos en todos los ámbitos, pienso que la tecnología constituye hoy en día la base de la sostenibilidad económica de los países. Entonces, cuando hemos estado atrás en ese ámbito, en ese área de formación, creo que ha tenido sus repercusiones. Yo creo que se ha reaccionado a tiempo y pensar que deba haber alguna herramienta o algún instrumento que pudiera atraer a los jóvenes a formarse en el área de la tecnología. Cuando los jóvenes se integran en el ámbito académico, se hacen preguntas de qué voy a hacer después de que yo termine mi ciclo formativo. Entonces muchos analizan el mercado laboral y hace que las elecciones de carreras a veces pueden incluso marcar una orientación que en muchas ocasiones suele no ser beneficioso. Por ejemplo, estamos asistiendo hoy en día, la mayor parte de los jóvenes se decantan por formarse en el área de las ciencias jurídicas, en el área de la economía. ¿Por qué? Porque cuando analizan el mercado ven que hay más salidas en estos sectores económicos del país. Y, sin embargo, en otros países la tecnología es la primera formación demandada. ¿Por qué? Porque se está viendo que la tecnología constituye la base no solamente para la planificación y el desarrollo de la actividad productiva, sino también garante de la sostenibilidad. Hemos visto que ha ocurrido con los bloqueos de los países por efecto de la pandemia del coronavirus. Entonces, muchos países han tenido la oportunidad de poder mantener activa la actividad laboral, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la gente tenía capacidad para llevar a cabo el llamado trabajo telemático. Pero, sin embargo, muchos otros no han tenido esa posibilidad y han sufrido un frenazo en el ritmo económico, de crecimiento económico. Pienso que es una oportunidad y es una manera de lanzar un llamamiento a los jóvenes para que se formen en el ámbito de la tecnología. Es muy importante, si me permite, Mariano, los productos que se fabriquen llevarán Made in Guinea Ecuatorial. Y eso Afrione, se llama. Importante, ¿no? En esta empresa que será Afrione, quien realmente, digamos, lleve eso, y que nuestra marca
marca pueda desarrollarse y que pueda llevarse fuera, porque una vez lleves más de Made in Ecuatorial Guinea o Made in Guinea Ecuatorial, hecho en Guinea Ecuatorial, evidentemente hace que cada cual que adquiera ese producto va a poder saber de dónde se produce, y eso hace más conocimiento a nuestra marca, y evidentemente se expande aún más universal, y hará, insisto, yo estoy de acuerdo con Antonio, que los chicos empiecen a tomarse todo lo posible para con la tecnología. Y además, gran parte de nuestros jóvenes, incluso desde niños, imaginaos lo que hacen los niños con los teléfonos en casa. Sí. O una vez lo cogen, lo manejan mejor que nosotros. Y nadie es increíble. enseña, y nadie se lo enseña. Hasta tienen capacidad de bloquearlo, que es lo que más me llama la atención. Mi hija fácilmente sabe a qué punto debe tocar para bloquearme el teléfono y decir, esperar 40 minutos. A mí me ha pasado una vez que tengo que esperar 1 hora. Y por más que lo quite, cuando se lo vuelvo a dar, vuelve a hacer lo mismo. Eso ya es ir cultivando una inteligencia, y con las manitas que se cogen desde pequeño y aprendiendo esa tecnología, y tener una planta como esta, yo creo que es importantísimo, es importantísimo. Justo cuando marcan las 8 de la mañana con 55 minutos, vamos a repasar las principales noticias que nos deja la página oficial del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. El presidente inaugura AfriOne, la nueva fábrica de dispositivos tecnológicos. El jefe de Estado, Su Excelencia Banyuan Bashar, ha inaugurado en el puerto de Bata la nueva compañía de dispositivos móviles y de telecomunicación AfriOne, cuyos productos nacen bajo la etiqueta de Hecho en Guinea Ecuatorial. En el acto le ha acompañado el príncipe de Dubái, Sheikh Ahmed. Mensajes de felicitación de los presidentes de Etiopía y Kenia. Primer día de integración de África Central. El presidente de la comisión de la CAC, Gilberto, ha aperturado en Libreville el primer día de integración de África Central en presencia de los embajadores de países miembros que componen esta comunidad. Estas son las principales noticias que nos deja la página oficial del Gobierno de Guinea Ecuatorial. Otro de los temas que vamos a abordar en esta mañana son precisamente las sesiones telemáticas en el Parlamento CEMAC, donde se han discutido los presupuestos del espacio CEMAC. Este es uno de los temas más difíciles en cualquier país del mundo, el tema de los presupuestos. En cualquier parlamento, como que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. ¿Cuál es la importancia de aprobar unos presupuestos de forma unánime? Antonio, por ejemplo. Bueno, aunque por lo general suele ser muy difícil que haya unanimidad en el aprobado de los presupuestos, sin embargo creo que una unanimidad permite no solamente dar sensación de transparencia en la planificación del funcionamiento de la institución o de la sociedad, sino también dar mejor uso de los fondos que se aprueben. Creo que refleja la unanimidad de criterio y refleja, puede ser el resultado de un compromiso común con el desarrollo de la institución. En todo caso, pienso que el aprobado de los presupuestos de la CEMAC, pienso que haya unanimidad puede ser muy bueno, porque ayudaría que los problemas que se hayan planificado para resolverlos con tales fondos sean problemas de interés común, porque si el consenso reflejaría efectivamente esto, porque si hubiera divergencia se vería en el debate presupuestario, y esto no sería, digamos, de buena vista. Sin embargo, en mi opinión, he leído algunas informaciones relativas a los presupuestos que ha presentado el Parlamento de la CEMAC. Pienso que está bien que los presupuestos se aprueben. Sin embargo, he hecho un análisis de la situación actual de la economía de la zona, y pienso que
independientemente de la necesidad de poner en funcionamiento el Parlamento, lo cual requiere recursos económicos, sin embargo también hay que tener en cuenta cuáles son los principales desafíos que asisten hoy en día a la economía de nuestra subregión. Pienso que se ha aumentado del presupuesto un 16, y pico % del presupuesto anterior. Yo creo que esta vez son unos 88.000 millones que el Parlamento ha solicitado para su funcionamiento, y yo creo que no puedo dar, digamos, un descrédito a las necesidades del Parlamento, pero pienso que África Central tiene muchísimos problemas hoy en día que necesitan solución, y esa solución depende de la capacidad financiera de sus países. Entonces, la financiación de las instituciones creo que no debería ser el principal planteamiento que habría que hacer en ese momento a nivel de subregional, sino también pensar en cuáles de los sectores sociales hay que promocionar, hay que invertir para que de esa inversión se pueda tener resultados rentables que a su vez van a permitir que podamos ir elevando paulatinamente el presupuesto de funcionamiento de las instituciones. Entonces creo que no debe ser la principal preocupación aumentar el presupuesto de financiación de funcionamiento de estas instituciones, sino que esas instituciones fomenten más el desarrollo social, el desarrollo económico, para que a su vez podamos tener una rentabilidad económica que nos dé capacidad de ir mejorando su funcionamiento en el tiempo. Pero hay algo que me llama la atención, y es que cuando se debaten los presupuestos del Parlamento se dice en base a la situación actual de la pandemia. Eso quiere decir que todo lo que se esté cocinando en los parlamentos debe hacerse teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Sí, ¿por qué no? Porque la pandemia ha ayudado a que se extienda determinada situación o que se acorte otra. Digo extender o acortar porque ha habido en algunos aspectos respecto a ciertas producciones a nivel económico que no se han dado lugar, y ha habido otras que se ha tenido que ampliar porque el tiempo lo requiere. Ahora estamos viendo la sesión telemática. Ellos anteriormente no se basaban a nivel telemático en comunicarse. El hecho de que todo el mundo llevase mascarilla y todo lo demás y hubiese esas condiciones que están preparando para que se pueda darse, es porque con respecto al COVID se ha dado que en el Parlamento se tenga en cuenta determinadas situaciones, porque antes había mucha gente más o menos cerca, hacinada, pero ahora con esto de la semana, entonces yo creo que por eso cuando sacan los presupuestos es en base al COVID, porque a partir del COVID se tendrá que aumentar o disponer de determinado presupuesto para una determinada materia que antes no había, o reducir. O reducir. Lo más probable es la reducción. No, además de reducir, aumentar, porque en este momento por aquí o se tiene que poner en las oficinas los dispositivos para poder dispensar el gel, digamos, y eso no estaba antes, y eso no estaba, y eso no estaba. Va más en realizar ajustes, es decir, recortar el presupuesto para compensar aquellos aspectos que sí pueden ayudar a la recuperación. Entonces, si aumentamos el presupuesto del gasto de las instituciones, corremos el riesgo de que no podamos... No es que se aumente, sino que se saca aquí, el hacer el reajuste que has dicho, se saca aquí para luego aumentar en el otro lado. Pero nosotros estamos asistiendo a una reclamación de aumento del presupuesto del funcionamiento del Parlamento, lo que puede repercutir en aquellos aspectos que pueden ser tal vez los más vitales para la recuperación económica de la zona. Estamos hablando de sectores como la reactivación económica, el apoyo a las empresas, el apoyo a las familias, a las economías domésticas. ¿Para qué? Para que se reactiven. Nosotros hemos vivido cómo el confinamiento ha afectado a la estabilidad de la vida en los hogares. ¿Cuántas familias han sufrido? A lo mejor llevamos un micronegocio que ya no podía ser rentable por efecto del confinamiento. Entonces creo que hubiera sido mejor la adopción de políticas que tendieran a reactivar esas microeconomías, que a su vez van con el pago de los impuestos, con la generación de riqueza, pueden permitir la recuperación económica que va a permitir efectivamente que podamos disponer de liquidez para poder elevar
los presupuestos de funcionamiento de las instituciones. No me parece mal que se aumente el presupuesto, pero estoy calculando el momento y el contexto económico que atraviesa la subregión. Yo pienso sinceramente que uno de los grandes desafíos es que las integraciones, digamos, lo que son las instituciones de la CEMAC, alcance el ciudadano a conocerlas, ¿no? a vivirlas, y aumentar el presupuesto y elaborarlo en esos sectores que hagan que haya más conocimiento por parte de los ciudadanos de la subregión al conocimiento de las instituciones sería una idea plácida. También pienso que cualquier presupuesto actualmente en elaboración o en discusión debe tender a ajustarse a la realidad del momento, que yo he entendido muy bien que es lo que Antonio está diciendo y que es verdad que ha habido como un reclamo de que se aumente más por institución, pero se tiene que pensar en estas inversiones que se necesita por parte de la subregión de África Central para que luego puedan crear empleo, puedan integrar a jóvenes, puedan hacer que realmente todo se desarrolle para el momento que se está viviendo. La ingeniería financiera que ahora mismo los países, las instituciones, las empresas, asociaciones, todo tipo de corporación adoptan, lo hacen en el marco de que, queramos o no, algo ha pasado, y que es esta retención que ha habido en la economía no provocará propiamente por decirlo así, sino más bien por la pandemia, cuando ha hecho una ralentización de todas las situaciones, y no puede quedar institución, no puede quedar sociedad que no esté al loro con esa misma situación. Entonces, a mí me parece muy bien, porque marcar un debate en presupuestos para lo que es la subregión ayudará a que se pueda llevar a cabo todos los planes que se han desarrollado, que se han planificado, que se han hecho para poder llevarlos a desarrollar, pero sobre todo este acto también reviste otro sentido, que es esta manera de hacerlo telemáticamente y ver que además se han incorporado nuevos diputados de nuestro país y de Gabón, y que evidentemente vienen a sumar a que cada vez sea más, porque las instituciones de la subregión están, pero es verdad que a pesar de la publicidad y todo lo que se ha diseñado para que se conozcan, todavía al ciudadano le cuesta llegar a saber qué es cada una de ellas, qué es lo que realmente se dedica, qué hace. Y eso es una de las cosas que yo creo que también hay que invertir bastante para que sea necesario conocerlo. Muy bien. Uno de los diputados de Guinea Ecuatorial, que anoche en su discurso, diputado del Parlamento CEMAC, decía: mi objetivo es ir a defender los intereses de mi país en el Parlamento CEMAC. No sé si muchos de los ciudadanos de pie entienden esto, sobre todo el funcionamiento del Parlamento, y que cuando se habla de diputados de Gabón, diputados de Camerún, diputados de Centroáfrica o de Congo, son una asociación o un grupo de diputados que defienden intereses comunes. Y de ahí mi pregunta: ¿por qué es difícil aprobar presupuestos de manera unánime en el Parlamento? No solamente será en el Parlamento de la CEMAC, sino en todos los parlamentos del mundo. O sea, claro, que nunca se han presentado presupuestos y decir, mira, se han presentado y todo el mundo ha estado de acuerdo. O sea, como que uno dice, yo no estoy de acuerdo, esto no me parece, esto es exagerado, esto es poco. No va a haber un acuerdo a la hora de participar en aprobar los presupuestos. ¿Pero por qué? Porque cada uno parte con una idea diferente, parte con una forma de pensar de forma diferente. Tiene unos objetivos a conseguir. Entonces, si yo ya tengo los míos y los tengo bien claros, claro, no me voy a asociar al compañero que por decir que porque yo quiero que se apruebe rápido los presupuestos le voy a hacer caso. Tendré que defender los míos, y el que yo defienda los míos, Juanjo defenderá los suyos, y así va a haber esa disputa a la hora de no llegar a un acuerdo exacto como para decidir en que se aprueben los presupuestos. Y yo creo que es lo que pasa en la CEMAC. Son muchos países ya incorporados ahí, cada uno tiene unas dolencias desde su punto de vista, desde el Parlamento, donde parte, valga la redundancia, que es desde su país, tendrá unos objetivos, unas necesidades, y cuando va a la CEMAC ellos prevén que en el presupuesto pues se aumente en esto. Muchos querrán aumentar en tecnología, otros querrán aumentar en materia prima, lo que haga falta, pero cada uno defenderá lo suyo, y de ahí será que cuesta a veces llegar a una decisión unánime,
porque cada uno quiere defender lo suyo, cree que lo suyo es lo más importante y que ya los demás también podrían ya ceder. Cada uno piensa que el vecino es el que tiene que ceder y no él. Y así se llega a ese... Y hay una inquietud que tengo. Es muy habitual en los parlamentos, cuando se aprueban los presupuestos, ver este clima de tensión. Sí, de tensión, claro. Pero ¿es lo mismo cuando se hace de forma telemática? Se puede notar. Donde hay un debate y es enriquecido, a lo mejor no importa la presencia. Es verdad que la presencia atrae más, hace que haya más competitividad, hace que haya más lucha, por decirlo así, en el sentido bueno, porque os veis, cada uno utiliza ciertos gestos, pero también os veis a distancia. Y a lo mejor haciéndolo de forma telemática tienes la mayor libertad y la ventaja de decir lo que a ti te da la gana, ¿no? Porque te encuentras en un lugar donde no te oyen muchos, en un mismo... No tienes por qué tener este respeto o esta consideración de que no puedo decir. Es que si estás solo, tú dices, mira, voy a soltarlo y que cada uno lo tome. Bueno, eso es humores aparte, ¿no? En serio. Yo creo que cuando se hace telemáticamente y el debate es enriquecido, ayuda también a que se pueda tomar en consideración este choque. Es importante el principio de la protección de intereses. Si vamos mirando las comunidades cuando se han ido creando, una de las cosas que se desechó, por lo menos en los momentos de iniciarse la Unión Europea y tal, uno que hace un poco de lectura de la historia, hay un momento que todos los países pusieron en liza el proteccionismo. Sí. Eso no ayudó nunca a que se avance a un ritmo vertiginoso entre todos. Cuando empezaron a dejar el proteccionismo e ir a una idea común, hubo homogeneidad y se empezaron a hacer principios como el de la subsidiariedad. Y esto permitió que muchos países crezcan más o menos a ritmo continuo, por lo menos un bloque de 8. Pero desgraciadamente el entorno, el momento y las circunstancias del mercado siempre suelen permitir volver a este proteccionismo que desechan las comunidades. Es curioso cómo es el mundo. Al fin y al cabo, por más que le demos vuelta, por más que avancemos, es curioso que se vuelve algo que anteriormente ya se dijo que no era bueno. Entonces, ¿cuándo aparece el proteccionismo en las instituciones? En momentos de crisis. Es curioso. Y es cuando cada componente del grupo suele decir, ahora tengo que mirar efectivamente los intereses míos, aunque siempre se miran, pero el proteccionismo aumenta en valor cuando hay un momento de relativización de la economía. Cada uno vuelve a mirar en su ombligo y eso hace fortificar cada país, pero en el fondo la idea común de la unión suele verse un poco mermada, ¿no? Entonces, a mí no me extraña que evidentemente nosotros tenemos que ir a nuestros intereses, tenemos que luchar por ellos, porque de otra manera no puede ser, y más aún en momentos como estos, en los que cada uno arañará. Y la competitividad en el mercado y en el funcionamiento en general no nace por así, nace porque pongas en valor todas las armas normales, en el buen sentido, con las que puede luchar para alcanzar, porque aquí cada uno presenta sus proyectos y hay que intentar que los tuyos sean los que mejor lleven financiación. Y eso es importante, pero repito, siempre teniendo en liza lo que es el proteccionismo, en qué medida puede mermar la unión, y tener en cuenta lo que es el proteccionismo en la medida que puede favorecer a un país propio. Sí, hay un principio en la aprobación de los presupuestos en los parlamentos que dice que siempre hay que ir con espíritu deportivo. No solo hay que proteger lo tuyo, sino también hay que estar dispuesto a ceder, porque no hay que proteger lo otro. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, yo pienso que esa es la idea. No nos olvidemos que el ser humano por naturaleza es ambicioso y tiende, producto de esta ambición, tiende a desarrollar sus capacidades, tiende a conseguir sus objetivos, y eso en muchas ocasiones le contrapone con los otros que también tienen las mismas ambiciones. Entonces, es un debate parlamentario, es una reclamación de intereses. Entonces cada cual cuando entra lleva en su chaqueta, en sus bolsillos, su bagaje de intereses a defender.
Entonces, y los tiene que defender hasta el último minuto, porque quiere que las cosas se hagan así. ¿Por qué? Porque el resultado del presupuesto es el resultado de qué es lo que yo quiero promocionar. Entonces, cada país tiene unos desafíos económicos y unos retos que resolver en cada determinado ejercicio económico, y tiende a priorizar esos desafíos en la elaboración del presupuesto, lo que hace que cada uno de ellos defienda en qué sector se debe invertir o destinar la mayor partida presupuestaria posible. Y esto es lo que hace que el debate sea intenso, sea largo e incluso haya mucho desacuerdo. A veces hemos visto parlamentos que han llegado, la gente ha llegado a las manos porque tienen, cada cual defiende y cree que hay que destinar las partidas presupuestarias más importantes en los sectores que defiende. Pero hay que entender que, al fin y al cabo, todos defendemos una idea común, que es el desarrollo social, el desarrollo de la humanidad. El que quiere mayor inversión en la agricultura, el otro que lo quiere en ganadería y el otro en tecnología, al fin y al cabo tienden a promocionar el desarrollo humano. Por eso, lo que debe imperar aquí es el espíritu deportivo, en el cual no quiero perder, pero si pierdo, felicito al ganador y me preparo para la próxima ocasión en conseguir una victoria, en muchas ocasiones mucho más abultada, como revancha de la derrota sufrida en el ejercicio anterior. Yo pienso que eso es lo que debe imperar, aunque tampoco está mal la tensión, porque marca que efectivamente estamos haciendo un trabajo que va en beneficio de los ciudadanos. Porque si yo voy ahí solamente a escuchar y esperar que, bueno, si lo que diga el otro ya pasa, hay un grupo de individuos que me han elegido y está esperando de mí la solución a sus problemas. Entonces yo tengo que defenderlos, debo intentar convencer que mi idea sea la más aceptada y que convenzca, a fin de que la reclamación presupuestaria que he llevado en mi maletín pueda prosperar y que yo pueda traer una buena noticia a mis electores. Aun cuando todo el mundo no haya estado de acuerdo con la aprobación de los presupuestos, sí que hay que decir que cuando se aprueban es para destinarlos a los objetivos del Parlamento, ¿verdad? Yo pienso que sí, incluso a los objetivos del país o de la sociedad, en nuestro caso, en los objetivos de la subregión. Porque el objetivo aquí es hacer la subregión de África Central una subregión no solamente rica en recursos humanos, sino que rica en capacidad de crear por sí misma, capacidad de poder transformar los recursos naturales en productos ya manufacturados que pueden comercializarse en el ámbito internacional. Eso nos haría más competitivos, más fuertes y haría más sostenible nuestra economía. Entonces, cuando cada país lleva parlamentarios a, valga la redundancia, el Parlamento de la SEMA, es para que analicen cuáles son las necesidades, cuáles son las prioridades en la promoción de la economía y del desarrollo social, y pueda ponerlos al análisis y la observación del resto de los países para que se puedan adoptar políticas comunes que hagan que la subregión pueda crecer económicamente, financieramente, y que a través de los recursos que se puedan acumular como producto de esa actividad económico-financiera se puedan financiar proyectos de desarrollo social. Y además que todo sea sostenible. Efectivamente. Todo lo que se va a hacer a nivel de las decisiones y todo lo que se conlleve a cabo en África. Hombre, el tema de la sostenibilidad, sabéis que a mí me parece bien, pero yo siempre he sido de los que piensan que no vengáis ahora a decirnos a que no hagamos aquello que en su día os permitió desarrollaros y decirnos que solamente nos mantengamos en la sostenibilidad cuando a lo mejor nuestras economías tienen que hacer mucha industria y cosas que a lo mejor no van a gustar, pero porque así hay que desarrollarse. Ellos ya se desarrollaron. A mí me parece bien la sostenibilidad, pero también queremos. Los países de África tenemos que llegar a más, tenemos que hacer cosas que a lo mejor han recorrido tiempo. Los países que ahora mismo propugnan la idea de la sostenibilidad, de no dañar el ecosistema, que está bien. Sí, pero que está bien, pero es una sostenibilidad, decir, señores, hagamos todo, pero con esa base.
Sí, con pero esa base. porque ya no y no les... decir, nosotros también queremos el desarrollo, pero sin tenerlo en cuenta. Claro, porque ellos han visto los pros y los contras en llegar a tener una economía que no tenga como ese perfil de ser sostenible. Sí, pero... Yo pienso que los que deberían tener ventaja en todo eso somos nosotros, que nos estamos desarrollando en un contexto en que ya existen experiencias Exacto. que se pueden tener en cuenta a la hora de planificar el desarrollo. De tal suerte que hagamos las cosas que las economías ya más fuertes hoy en día han hecho en su momento, pero teniendo en cuenta cuáles son los principales perjuicios que se apreciaron y que nosotros podemos ir esquivando, pero en ese camino de hacer, y en lugar de dejar hacer, deberíamos hacer, pero teniendo en cuenta yo pienso que sería... que pueden a veces perjudicar o incluso frenar el ritmo. Yo pienso que sería... necesitaríamos para el desarrollo. Yo pienso que sería interesante, de verdad, que en esos presupuestos, ojalá, como bien lo ha señalado y lo hemos dicho, que se pueda hacer inversión en la juventud, en mayor formación en recursos humanos, en capacitación tecnológica, para que los chicos jóvenes y jóvenes, por decirlo así, de la subregión tengan evidentemente esta posibilidad de poder ir a flote, ¿no? Que tengan capacidad tecnológica de crear, que hagan cosas que realmente ayudan y que los presupuestos se puedan dirigir a eso. Entonces agradeceríamos muy bien todo el tema presupuestario que se vaya a hacer, porque eso ayudará muchísimo. Pues muchísimas gracias. Tenemos la suerte de que en nuestro programa contamos con un Américo, la verdad que es una gracia. Antes de empezar a analizar el tema de la semana, que es el impacto del coronavirus, hoy nos vamos a centrar en lo que son los aspectos económicos. Como bien lo hemos dicho en todos los parlamentos ahora mismo, para aprobar los presupuestos decimos, oye, según la situación actual de la pandemia. Así que hoy vamos a analizar el tema del coronavirus desde su impacto económico, pero antes nos vamos con el consejo de la semana. Claro, porque en ese espacio teníamos previsto cada semana pues dar un consejo especial, porque en este tiempo que estamos pasando de la pandemia es interesante que la gente se les vuelva a repetir determinadas cosas. Y el consejo, empezando con uno de los primeros consejos, es centrarnos en la dieta, es decir, que la gente hagamos lo que se suele decir comer verde. ¿Comer verde qué significa? Comer verde significa que tenemos que priorizar el comer las verduras, comer al menos 2 o 3 frutas al día durante lo que es nuestra dieta. Y claro, si hablo de verdura, también lo mismo de las hortalizas. ¿Pero por qué? Porque es interesante que nosotros comamos verde. ¿Pero por qué? Porque eso refuerza nuestro sistema inmunitario. El sistema inmunitario nuestro, si está fuerte y lo encuentra fuerte ante cualquier adversidad. En esos casos en que la gente se enferma o es positivo en corona o tiene tifoidea o lo que sea, pero si encuentra un sistema inmunológico fuerte, se llevará mucho mejor. La recaída no serán tan fuertes como de otra persona que su sistema inmunológico es bajo, sino se sobrellevará. Y por eso mucha gente, yo creo que habréis oído escuchar que hay gente que dice, no, yo tuve un paludismo, pero porque me dijo el laboratorio que sí. Di positivo en el paludismo, pero no sentía absolutamente, no sé, alguna sintomatología muy fuerte, sino que era una sensación pequeña de digamos, como unas fiebres nocturnas, pero que tampoco las fiebres no eran acuciantes, y ese cansancio que a veces crees que es por el estrés laboral. Pues claro, es eso, porque puede que esta persona tenía el sistema inmunológico muy fuerte, y claro, cuando llega el paludismo o cuando llega la típica tifoidea o cuando llega otra cosa, pues podrá hacerse frente, pero de forma suave. Entonces, por eso es muy importante. Durante esta semana lo vamos a recordar, el comer verde, comer verdura, que nuestra dieta conste verdura, hortalizas, y que también incluyamos 1 o 2 piezas de frutas al día. Y así, si lo hacemos todos los días, a lo largo de la semana ayudaremos que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esto. Hay que aprender a comer verde, frutas. Es más, tenemos la ventaja de que estamos en un país tropical. Claro. Fácilmente podemos conseguir 2 frutas al día o 3. La papaya. Hay que comerlas en cada una de las comidas o hacer complementos. O complemento, o si no, la media mañana, porque a veces no es fácil tenerlo allí, pero
en un momento de descanso, si encuentras en algún momento te han hecho unas papayas bien cortaditas, o si no, la banana, que es lo que más fácilmente tenemos, o la piña, que todo eso ayuda mucho. Y ahora me parece que es época de las naranjas. Las naranjas nuestras, aunque son verdes, las llamamos naranjas, pero no son de color naranjas, sino son naranjas verdes. Entonces también es bueno que la gente se acostumbre a ello. Y ahora dime, doctora, cuando me llamas doctora ya cambiaría, Antonia. De las frutas que hay que comer, ¿cuál es mejor por la mañana? Las nuestras, digamos. Las nuestras. ¿Cuál es mejor por la mañana, mediodía y de noche? Por la mañana, pues es mucho mejor las naranjas por la mañana que de noche. También es bueno, mucho mejor las naranjas, la papaya por la mañana, sobre todo porque la papaya ayuda a mucha gente a tener un buen tránsito intestinal, porque hay mucha gente que suele llegar a tener mucho estreñimiento y a veces las embarazadas, porque muchos suelen decir, mira, desde que estoy embarazada, pues puedo llegar a 5 días de no ir al baño. Entonces la papaya... Nocivo? ¿Perdona, esto es nocivo? Sí, normalmente diariamente hay que evacuar. Diariamente. Pero he conocido a gente que dice, yo desde que nací... Desde que nací, claro, pero porque ya es normal en él, que desde que nació su organismo está hecho para eso, porque hay gente que son capaces de aguantar 2 o 3 días, pero lo recomendable es que, y hay gente que tiene un tan buen tránsito intestinal que después de cada comida, digamos al mediodía come y es capaz de ir al baño, y lo mismo que la cena, come y es capaz de ir al baño. Entonces, ese buen tránsito intestinal ayudará también a que no se acumulen grasas, y eso suele ser de la gente que normalmente tiene un peso equilibrado, porque a veces nosotros cuando vamos acumulando, eso también va haciendo que se aumente el sobrepeso, que sin querer no evacuamos lo que tenemos que hacer todos los días y acabamos metiéndole más y al final y llegamos al estreñimiento, y cuando se llega al estreñimiento nosotros podemos fomentar a que tengamos hemorroides. Entonces esto es como una cadena de consecuencias. Una pregunta que se me surge, Antonia, es esa dieta que acaba de comer verde, sí, berenjenas, es beneficioso sí. para, por ejemplo, una persona diabética. Sí, pero las personas diabéticas sí, se recomienda también las personas diabéticas porque tienen que controlar su alimentación. Pero he escuchado que la mayor parte de las frutas contienen azúcar, pero no es lo mismo que una persona diabética consuma una fruta natural, que luego vaya a consumir, por ejemplo, una fruta enlatada, o que consuma el zumo preparado. Entonces puede consumir la fruta suya, pero como esa persona diabética, el nivel de azúcar no es tan alto, entonces se sobrelleva mucho mejor. Y además, en muchos casos se suele recomendar, porque a veces los diabéticos tienen como fluctuaciones en su nivel de azúcar. Hay veces que se les baja un montonazo y entonces se suele recomendar que coman, por ejemplo, 2 o 3 bananas, porque de repente les sube el azúcar. Yendo a las frutas que decía Juanjo, la banana también es importante. En muchos la banana está haciendo que para mucha gente, porque es dependiendo de los organismos, sí, la evacuación sea fácil, y otra le lleva al estreñimiento. Y dependiendo de las calorías también que tiene, se suele recomendar que la persona pues se consuma la banana de día que hacerlo de noche. Y también porque tiene mucho potasio. A mucha gente con falta de potasio se suele recomendar que consuma lo que es la banana. Entonces, no tenemos tantas frutas como en sí, y además hay otras que se han visto como el sawa lo llaman, ¿no? No sé si hay otro nombre. Ahora no me viene su nombre. Sí, que también es una fruta rica. Primero porque es muy jugosa, pero encontrarla en estado, digamos, de su madurez, a veces es difícil, porque he llegado a comprar algunas y no llegas a esperar que maduren, sino que cuando ya vienen a madurarse ya están pasadas. Pues ¿Pero qué es eso? Muchísimas gracias. Nos quedamos con esto, hay que comer verde. Nos vamos con el tema de la semana, el impacto del coronavirus, aspectos económicos. Todo ahora mismo gira en torno a la crisis económica que ha provocado esta pandemia. ¿Cómo analizamos la situación económica con respecto a este tema? Hombre, evidentemente la economía es también sociedad, y hemos visto claramente cómo muchos de los planes que se habían establecido con respecto del año han ido viéndose reducidos por la entrada acuciante de lo que ha sido la COVID, desde que se conociera y se declarara pandemia a nivel mundial, ¿no? Y evidentemente no puede ser más. Hemos visto claramente cómo en el sector, en la industria deportiva futbolística, sí, ha hecho que casi todos los grandes clubes europeos reduzcan sus presupuestos, incluso los jugadores conozcan bajada de salario,
Y todos los países han ajustado ciertas realidades que antes no podían hacer, ¿no? Y evidentemente la economía tiene que ver con ello, porque si la gente no puede salir durante el periodo de confinamiento, hay muchas de las cosas que luego se pueden ver reducidas, y es que la economía como sea va a verse dañado, porque se tiene que corregir muchos de los planes, se tiene que corregir muchas situaciones, y por supuesto que la economía no puede ser la misma. Baja la producción, baja también, incluso hemos visto como en muchos lugares, a pesar de tener productos, pero no es que nadie saliese a comprar y a consumirlos. Eso también se ha dado muchísimas situaciones que no han permitido que las economías continúen el mismo ritmo de curso que habían conocido antes. Yo pienso que la situación provocada por la pandemia del coronavirus en el ámbito económico hay que analizarla de dos ámbitos económicos. Por una parte tenemos la situación macroeconómica de los países hoy en día, y por otra parte hay que analizar cómo ha afectado a las economías domésticas, es decir, cómo ha afectado a las familias. Eso quiere decir que si hacemos un análisis de la situación en el mercado, en la economía mundial actual, estamos viendo cómo el coronavirus ha llegado a afectar tanto a la capacidad financiera de los estados y de las instituciones de producción económica, e incluso cómo ha afectado asimismo a la planificación misma. Los confinamientos han llevado a la ralentización de la producción, y esto ha afectado a la capacidad de las empresas de obtener los beneficios. Hemos llegado incluso a la aplicación de ajustes, no solamente de inversión, sino también del pago de los servicios laborales por parte de los empleados, que muchos de ellos incluso se ha llegado al despido de trabajadores. Entonces eso es un costo económico enorme, y que ha permitido que el presupuesto de las empresas y de los estados llegase a bajarse. Podemos observar otra cuestión, como es la capacidad de financiación. Hemos visto cuántos estados hoy en día han tenido que destinar fondos para la reactivación de las empresas. Algunos países como Francia incluso han adoptado medidas en las que el Estado llega a financiar un porcentaje muy elevado del presupuesto de funcionamiento de las empresas de producción. ¿Por qué? Porque de lo contrario hubiéramos llegado a un colapso. Eso quiere decir que a nivel macroeconómico el efecto ha sido desolador. Se ha podido ver claramente. Los estados han perdido capacidad económica, y hay otros estados, por ejemplo los estados dependientes de a lo mejor alguna comercialización de algún producto natural, como es el caso de Guinea Ecuatorial, dependiente del petróleo. Hemos visto cómo la bajada del precio del barril en el mercado, que ha llegado en alguna ocasión a descender hasta $20 por barril, y ahora creo que permanece creo que el coste actual es de $30 por barril. Imagina cómo esto puede repercutir económicamente en la capacidad financiera de esos estados. Entonces creo que esos efectos han sido desoladores. La economía está en bastante crisis, pero lo más importante es que hay una luz esperanzadora en las políticas que los países van adoptando para ir dando solución paso a paso a reducir el impacto de esos efectos en las economías. Sí. Pero luego está el aspecto microeconómico, que es cómo nos afecta a nosotros. Nosotros no somos industrias, no somos empresas, no somos estados, sino somos ciudadanos que viven a través del trabajo que realizan y la remuneración que reciben a cambio. Entonces, y otros que viven de pequeños negocios. Exacto. Por ejemplo, hay mujeres en Guinea Ecuatorial que vivían de la venta en los mercadillos, y
con la declaración del confinamiento, estado de alarma, hemos llegado al confinamiento y muchos de esos pequeños negocios han acabado por quebrarse. Entonces, estamos asistiendo a una situación en la que las familias están viviendo una crisis que en muchas ocasiones está afectando a muchos sectores. Por ejemplo, en la educación hay que matricular a los niños en clase ahora y conocemos que lo que no ha bajado es el precio de la escolaridad. Entonces, cuando esta familia que subsistía a base de ese micronegocio que ha quebrado, tiene que satisfacer el derecho a la educación del niño, nos encontramos con dificultades. Podríamos decir lo mismo al acceso al mercado para la adquisición de productos de primera necesidad. Pienso que los efectos son desoladores, pero la ventaja es que se puede ir solventando con políticas que tiendan a reducir y amortiguar el impacto. Sí, y además es que hay que mirar porque ha habido, yo creo que son productos en los cuales o ha bajado su producción y en otros sitios donde los productos han aumentado. Yo te lo digo porque a la hora de mirar en los guantes y en las mascarillas, la gente que producía, las industrias que producían guantes y mascarillas han aumentado. Entonces, esta gente sigue más, han producido más, yo creo que han tenido el superávit, ¿no? Sí, más demanda. Y está también lo de los robots. No sé si te has fijado, Guinea acaba de adquirir como 3 robots. Y esto antiguamente nosotros no lo teníamos, entonces esta gente ha ganado más, entonces ha habido gente, ha habido economía, sobre todo en el centro de fronteras, las pequeñas empresas, como dice, la gente de los mercadillos y todo lo demás, pues se ha visto bajar, y hay otros que han subido, y yo diría la agricultura, ayer lo estaba comentando otra vez, que en la agricultura lo que se ha visto es, sobre todo la nuestra, cuando empezó el confinamiento hubo como un proceso en el cual muchos de los productos como nos venían fuera, nos quedamos como sin nada, pero luego se reactivó, porque son las estrategias que suelo decir que en caso, cuando se está pasando mal, justo la mente se activa y buscas alguna estrategia. Y la estrategia fue ir a la región continental, a todas las señoras que iban cultivando cosas, pues se formó como una especie de microcooperativas para que entre todos se fuesen abasteciendo los productos y de ahí se veía en cuenta que desde Bata se hizo, me parece, barcos, pero aunque no fuese... No nos olvidemos que si bien, por ejemplo, usted está hablando del sector agrícola. Agrícola. Hacemos el resto de sectores. Sí, pero ¿hasta qué nivel se han visto perjudicados? Sí, pero es que se ve, pero no podemos decir que todos los sectores. Lo cual quiere decir que las pérdidas serían mucho más superiores por encima de las ganancias que se hubieran obtenido por efecto de la pandemia. Desde luego que sí. Sí, desde luego que sí, pero también hay que ver esa parte. Que ha visto la necesidad de tener que aumentar su presupuesto para poder dar respuesta. Adquirir más, pero que también adquirir material, pero y más profesionales. Fíjate que en muchos países incluso se ha llegado al nivel de convocar a aquellos que a lo mejor no tenían la titulación porque la hayan aprobado por oposición y solamente han hecho la carrera. Bastaba con ir a poner el nombre, ver que tiene la titulación, te integraban en el cuerpo sanitario para poder hacer cosas. Todo este aumento, por ejemplo, se habla en muchos países de rastreadores, buscarles más. Los países han tenido que ver cómo su economía se ha transformado en tener que destinar más recursos a sectores como la sanidad y evidentemente tener que arañarlos en otro. Por eso ha habido este cambio. Pero yo creo que los cambios... Yo hago siempre una pregunta y eso es el debate eterno de cuando hay una ralentización de la economía y en momentos dificultosos. Y no sé, al final... ¿Quiénes suelen ganar el debate? Porque siempre se ha hecho, es decir, ante una situación, ¿qué hacemos? ¿Invertimos o ahorramos? Es siempre el debate. En este caso se está invirtiendo. ¿Y qué han hecho los países? Han preferido invertir en muchos sectores. Porque si no invertías, a lo mejor esta posible recuperación económica que tú esperas no puede llegar. Porque si inviertes, forma recursos, están ahí. Claro, porque en esa inversión, Juanjo, es la capacidad de contener lo que son los recursos humanos. Exactamente. Si nosotros no invertimos, es que a esta población no le pase nada, a la larga, ¿quién va a tener sosteniendo la población? No se sabe. Entonces es una inversión. Yo quiero decir que la economía ya ha bajado, pero que también hay sectores que vamos a decir que han tenido como un boom. Yo por lo menos lo he visto en nuestra agricultura, el ver la capacidad esta de señoras que llevan pueblos por pueblos, decir, vamos a esto. Malawi en un momento dado ya no teníamos tomates, pero ahora el mercado volvió a subir porque cada mes o cada semana teníamos algún barco que venía a por eso. Esto ha conllevado
a un desgaste de la economía doméstica. ¿Por qué? Porque un tomate... Sí, desgaste de la economía, pero luego ya se ha invertido. Pero ya se ha invertido, pero de no hacer esta estrategia... Lo que no ha cambiado es el salario que recibe el empleado por los servicios laborales. Pero eso fue al inicio. Pero todas las crisis son así al inicio. En el mercado, eso es una crisis. Tendría repercusiones negativas en la... Eso fue abril, mayo y junio. Eso fue abril, mayo y junio. Te lo digo, pero como la gente que lleva la economía doméstica. Vamos a ver, yo sé que es un tema muy caliente. Es caliente porque él ve una parte que es la economía, que porque aumentaron los precios y no se aumentó el salario, pero por eso se está hablando de una crisis. Pero y yo digo que después de las crisis siempre se buscan estrategias, y la estrategia fue que se invirtió la balanza. ¿Pero por qué? Porque el tomate ya no valía lo mismo, y el tomate ahora está valiendo casi a precio normal, lo mismo que la cebolla teníamos. Entonces, no vamos a creer que porque la crisis nos hemos mantenido en esta situación en que el tomate estaba subido. No, fue un momento, pero ahora se han normalizado las cosas, ahora tenemos más hortalizas en el mercado, pero porque se ha hecho esa estrategia de decir, vamos cogiendo productos de la gente de a pie, que es una economía informal, de tal manera que esta economía hacerla valer a otra gente. Y por eso hay otra parte que también digo, que esa economía informal ha habido lo que son los innovadores. Lo que digo, hay otra gente que ha ganado dinero, ¿pero por qué? Dice, ahora, como en los bancos, yo tengo que hacer cola, yo no tengo tiempo para hacer cola, tú haces la cola por mí y yo te pago algo. Y tú eres capaz, o sea, sí. Recibían comisión, ¿no? Sí, comisión, pero por eso te digo, la gente se reinventa, se ha reinventado de decir, yo hago un negocio, lo mismo que los repartidores. Sí. Yo no puedo ahora ir a comprar, hacer esto, yo llamo a un repartidor, por favor, tráeme esto, se encarga. Él se desinfecta completamente, sabe el riesgo que corre, pero es capaz de repartir aquí, repartir aquí, repartir otro. Que viven a través del turismo. Sí, pero no se ha hecho. Ellos pero han reducido, eso se ha pagado. Cómo la economía les ha afectado. Ha afectado, pero hay otros sectores que han subido. Sectores como agricultura, tecnología. Compensar el enorme déficit generado por efecto de la pandemia. Pero que no sé, siempre se tiene que esperar en esa compensación. Pero Antonio, al final... hay que tener un equilibrio, no es la compensación que porque como aquí hemos perdido, aquí también tenemos, sino decir, hemos mantenido ese equilibrio porque seguimos adelante. Es la que no se ha podido conseguir. Vamos a ver. ¿Desde qué datos? El impacto del coronavirus es brutal, que se habla en todos los aspectos. Por ejemplo, ahora mismo ha golpeado seriamente el sector petrolífero. Sí. Los precios del petróleo están por los suelos. ¿Pero qué hay de las empresas de servicio? Han aumentado, yo creo. ¿El impacto es el mismo? Sí, el impacto o es el mismo o han aumentado. Dependiendo de qué sector. Porque evidentemente está más claro que en el sector de telecomunicaciones puede ser que han sido beneficiosos porque la gente al quedarse más en casa y ellos al aplicar políticas de rebajar los minutos y la voz y les ha ayudado a que la gente pueda, porque cuando estás en casa, ¿qué consumes? Consumes las telemáticas, consumes la tecnología y es saldo, internet, llamadas, porque tú quieres tener la cercanía posible, ¿no? Sí. Y evidentemente habrían aumentado, quién sabe, su producción a nivel de fortalecer sus economías. Hay una anécdota, y es que un amigo me decía que nunca había visto Netflix como lo vio en tiempos del confinamiento, por ejemplo en España, pero que él tenía que ver Netflix y además pagarlo con lo que cuesta que cada producto. Pero estaba a gusto. Estaba entretenido. Ahí está. Pero ¿de dónde saca este dinero? El coste exactamente que supone para la mayoría de la población hace que ese beneficio sea un beneficio aislado dentro del conjunto de pérdidas que se registra la economía en el momento. Entonces, muchos sectores se han visto beneficiados porque en el sector de la creación artística incluso puede ser que a lo mejor a alguien se le hubiese ocurrido hacer una exposición, mandar a un repartidor para que la lleve en casa de alguien, pero por ejemplo el no poder exponerlo les ha hecho perder drásticamente dinero. Hemos visto en sectores, por ejemplo, de creativos, como que se han aumentado las realizaciones de las mascarillas dependiendo de qué tipo. Se han hecho las elásticas de goma, se han hecho de tela. Incluso ha habido otra idea de fomentar que haya filtro en la mascarilla para poder tener esta contención, de que no sea directamente la tela al cuerpo, sino que haya un filtro que no permita que el virus pudiese penetrar, por decirlo así. O sea que todos los que han hecho creatividad
con el tema de las mascarillas, sí han ganado dinero. Obviamente. Y ahí se ha podido ver claramente cómo ha subido incluso las industrias que han hecho gel hidroalcohólico, sí. el El alcohol alcohol que mismo, la gente desechaba antes, claro, y solo pensaba que sirve para solo la el protección hospital, de las heridas y solo el hospital, ha sido fundamental. Entonces todas estas dimensiones han tenido su potencial económico, pero está claro que en factores como el turismo, la hostelería, sí, la restauración, sí, han bajado. algo ha Las bajado. empresas de producción. A eso me refiero, porque los restaurantes no podían haber ganado, pero en todo el mundo, De hecho, el gran debate claramente ha sido, ¿qué hacemos? ¿Cerramos por completo y seguimos cerrando o abrimos por lo menos para que la economía no se gaste? Claro. Al final los países han ido a abrir. Un poco, por más que no querían. ¿Y cuál es la consecuencia que estamos viendo? Bueno, pues están apareciendo los rebrotes Sí. en muchos países, y que curiosamente donde menos se esperaba, de momento se está conteniendo bien, que es en la zona nuestra, ¿no? Esta capacidad de no haber aguantado más porque la economía podía caer, ha traído seriamente sus consecuencias. Insisto, la industria futbolística en gran parte de los países de Europa supone, unas cotas altas de economía, pero a una profundidad enorme, a un nivel enorme. Pero la economía de los clubes importantes se ha visto claramente dañada, porque sin público en el estadio, ¿qué hay que hacer? Imaginémonos el público que iba al estadio, la mujer que tenía el chiringuito, porque para la celebración de un partido de fútbol se recorre muchísimo. Exacto. La gente que vende bufandas de los super fanáticos, de los equipos, las camisetas, palomitas, el día antes, las apuestas, la discusión, o sea, el agua, luego ya en el estadio el bocata que te comes en el descanso, las patatas que te venden. O sea, toda esa gente que luego llevaban esos productos, su economía se ha visto realmente restringida, y el coronavirus económicamente ha hecho mucho daño. Muchísimo. Ha hecho mucho daño. Y luego en países donde siempre digo que la autonomía propia reluce por su propia visión, como es países como Italia, Norteamérica, incluso países vecinos como Camerún, que tienen habitantes 27 millones, 20 millones de habitantes, donde cada uno tiene que buscarse la vida muchas veces, se han visto dañados. Pero también podemos mirar el tema del coronavirus, en que en algunos países se ha fomentado lo que es el turismo nacional, que también es una ventaja. Sí, eso sí que es cierto. Por eso decíamos, mira, Mariano, ahora mismo la gente prefiere buscar incluso casas en los pueblos, en todos los países, y ya teniendo la perspectiva de que ya que están cerradas las fronteras no puedo alcanzar un viaje fuera, pero por lo menos voy a ir dentro de lo que es mi país y conocerlo aún más. Esto ha ganado, esto ha llevado un poco de dinero, pero se ha hecho de las grandes urbes a las pequeñas. Y los agricultores, en ese sentido, la gente que llevaba pequeñas industrias en los pueblos, fabricadores de queso, de leche y de tal, en muchos países que hacen esto se han visto beneficiados. Y además ha creado curiosidad. Y ha creado curiosidad y cercanía a la naturaleza, volver a oír el canto de los pájaros, volver a ver cómo el río suena, ¿no? En un lugar de bosque. Yo, por ejemplo, no hablaría de ganancias en ese sentido. En primer lugar, si analizamos la duración de los periodos de confinamiento, en el cual no podía haber ese movimiento de traslado de un punto a otro, yo creo que ha sido un momento en que el turismo, sea urbano o rural, se ha visto enormemente afectado. Creo que estos pequeños periodos de apertura, y en el cual también existía la incertidumbre de qué puede ocurrir, no ha permitido una movilidad masiva que permitiera que la gente se desplazara de un lugar a otro en búsqueda de disfrutar del turismo. Incluso muchos de los que se han desplazado a un punto o a un segundo hogar, como ocurre normalmente en los países europeos, también se han quedado encerrados en casa. Entonces, yo creo que los negocios, los establecimientos turísticos, todo esto, no han podido ganar lo habitual. Y esto se está apreciando. Estamos asistiendo a políticas económicas
tendentes a amortiguar la economía que han adoptado muchos países, como el caso de España, que incluso ahora las empresas siguen demandando la aplicación de los ERTEs. ¿Por qué? Porque ya no disponen de la capacidad económica suficiente como para sostener el coste de producción, lo cual quiere decir que hay que esperar bastante tiempo para que podamos volver a la normalidad y que la economía pueda seguir creciendo y pueda alcanzar la estabilidad necesaria para el desarrollo de los países. Sinceramente, en nuestro contexto, yo creo que ha sido incluso mucho más acuciante, porque tenemos unos modelos económicos todavía en crecimiento, donde el trabajo por cuenta ajena es bastante débil. Entonces muchos son negocios poco consistentes y un mínimo desajuste genera la quiebra o el colapso. Pienso que son efectos muy devastadores que requieren tiempo para poder hablar de recuperación. Sí, ¿y qué hay del sector aeronáutico? Porque teniendo en cuenta que se han abierto, no de forma completa como nos hubiera gustado que fuese, pero al menos hay algunos vuelos internacionales y los precios están... Por las nubes. Por las nubes. Hombre, pues a veces este dicho, ¿no? De ganancia mal, ¿cómo suele ser también? A río revuelto. Ganancia, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es lo que ha podido pasar aquí. Las compañías que han conseguido poder estar todavía en el mercado han subido los precios, evidentemente, y eso... Pero sinceramente es otro factor muy dañado. Incluso creo que alguna compañía dejó ya en plan que tiene que hacer un renacimiento, un recomienzo para poder volver a hacer vuelos, ¿no? A nivel de una compañía internacional. Había una noticia de esas, porque el tiempo que primero pasaron muchas de las aeronaves sin poder volar, sin poder circular, y la cantidad de gente que tenían los operadores del aeropuerto, los que tienen las oficinas, los que hacen de azafata, los técnicos para su control. Fue el caso de Lufthansa, que había paralizado momentáneamente la formación de sus pilotos. Exactamente. Entonces muchas de esas compañías también han visto cómo se les ha dañado la economía, pero aquellas que pudieron conseguir viajar sí que han visto aumentar, porque cuando se abrió en general la gente estaba con eso de quiero salir, seguramente la gente ha aceptado comprar el billete al precio que fuese puesto, solamente por tener esa idea de ver a otra realidad, después de haber estado un poco dentro, sobre todo en los lugares donde el confinamiento ha sido atroz. Ha habido lugares donde el confinamiento fue atroz, en el sentido de hasta todos aquellos trabajos que no sean esenciales no podían salir. Por lo menos durante 2 semanas ha habido países que llegaron a este nivel. Entonces, mira, Juanjo, creo que incluso la compañía nacional Feiba es un claro ejemplo de lo que ha pasado con el sector aeronáutico. Feiba ahora, para volar adapta un aparato que podía transportar a 100 personas, hoy en día solo debe llevar a 30 o 40. Ese es un coste enorme, porque lo que no va a variar es el gasto que supone trasladar un avión desde el aeropuerto de Malabo hasta el aeropuerto de Bata, porque se seguirá pagando a los pilotos, a los técnicos, el combustible, a los operadores, el combustible y todos esos componentes que constituyen la esencia de la industria aeronáutica. Sin embargo, el dinero a ganarse por el mismo transporte se ha reducido a más de la mitad, lo cual quiere decir que el desgaste es tremendo, y creo que si Feiba mantiene la ruta será probablemente, como es una compañía nacional y muchas veces el Estado puede prestarse a apoyar financieramente el funcionamiento de la compañía, pero sin embargo han sido muchas compañías que han tenido dificultades. El caso de Air France, que ha tenido que recurrir al gobierno para analizar la posibilidad de acordar unos fondos de sostenibilidad de la compañía, porque estaba al borde de la quiebra. Sí, lo mismo que ha dicho de Lufthansa. El sector aeronáutico, como lo ha señalado Juanjo, es uno de los sectores que sinceramente han sentido las sacudidas de todo lo que llevaba, todo lo que agrupa el sector turístico, por decirlo así,
ha tenido bastantes daños, porque los vuelos son turismo, hoteles son turismo, los restaurantes son turismo, y la verdad es que se podía notar, ¿no? Se podía notar, pero también se ha notado como poco a poco eso que decimos, que la recuperación puede ir, incluso cuando hay rebrotes ahora mismo, los países no se atreven a cerrar todo, no se atreven a cerrar todo, por siempre miedo a la caída de la economía, y ahí se debate salud, economía, es lo más importante. Y es el debate. Entonces, dependiendo de qué momento se esté, algunos lo cogen de una manera, otros lo cogen de otra, ¿no? Y esto realmente también ha roto políticamente muchos de los planes que se tenían. Sí, vamos a quedarnos con esto, que el COVID ha golpeado seriamente a la economía mundial. No todo ha estado mal, porque hay empresas que, pese a la pandemia, al menos han podido hacer su mes de agosto. Vamos con las principales noticias internacionales de esta mañana. Juan José, ¿qué nos traes? Bueno, pues tengo una importante, y es que la campaña en América ahora... Antonia, parece ser que Juanjo está muy... No, te lo di, Juanjo todas las noches tiene que cenar con Trump. Figura y le cuenta toda su agenda. ¿Por y qué todo pasa en Florida? Sí. En Florida es importante para ver quién gana. Es curioso que cuando es un estado estratégico. Ha votado a favor, siempre suele votar a favor de los que luego gobiernan. Solamente ha habido excepciones, creo que 3 veces, donde quien gana en Florida no ha gobernado. Entonces, el presidente Trump piensa que dirigiendo todos los esfuerzos hacia esta zona puede realmente arañar esos puntos que le sitúan detrás de las encuestas, y está a punto de hacerlo, además con un lenguaje totalmente fuerte, con una manera de decir vamos adelante y que hay que ganar eso, ¿no? O sea que es una... Entonces estamos a menos de un mes de que se celebren las elecciones, pero la campaña no ha cambiado, sigue siendo en este tono fuerte de comparativas, de ver quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca, ¿no? Pero también hay que mirar el lenguaje sosegado, pasivo, tranquilo de Joe Biden, ¿no? Sí, el demócrata. Sí, que es un hombre que habla y que parece que no habla. Eso es importantísimo, ¿no? Y mientras que el otro hace todos los esfuerzos posibles de notar, ¿no? De notar, porque él no va a cambiar. Pero eso ya pasó en las elecciones pasadas en las primeras, sí, con Hillary. Esto ya pasó, o sea, Donald es así. No, pero ahora con el caso de John Biden es diferente. En el caso era porque era Hillary, y Hillary tenía como una sombra, digámoslo, una sombra de la presidencia. Yo creo que por eso la cosa fue de esta manera. Pero ahora con John Biden, no sé, lo veo muy reñido. Pero en fin, ahí pero está. Hay otra noticia internacional que a ti... el positivo de Cristiano Ronaldo, aunque es una noticia deportiva, porque como bien decías que el sector futbolístico también se ha visto bastante mermado con el tema del COVID. Sí, él ha dado positivo. Y pero es está que, fuerte. Sí, no le va a pasar nada. Tiene el sistema inmunológico allí. Pero en la selección portuguesa están extrañados, porque dicen que todos los protocolos que se habían llevado a cabo, ellos lo cumplieron, y además todos sabemos que Cristiano Ronaldo es muy disciplinado, es una persona que lleva un cuidado profesional de su salud enorme, pero el entrenador está un poco raro, y parece que lo está atribuyendo a que el contagio pudo haber sido de algún que otro jugador del campo, y eso sí es peligroso. De hecho, incluso en España se está diciendo que Sergio Ramos tenga cuidado, porque además la famosa foto de la reconciliación después del partido en el vestuario, Pepe a un lado, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo en el medio, abrazados, porque sabes, llevan casi 2 años que Ronaldo y Sergio no se hablaban. Sí. Y esta foto significó muchísimo, y ahora se teme en el Madrid que a lo mejor en los análisis próximos que se haga Sergio Ramos pueda dar positivo, se teme. Y está muy cerca del clásico, o sea que imagínate lo que supondría esto, ¿no? E incluso se dice que el positivo de Cristiano Ronaldo ha mermado el choque entre la Juve y el Fútbol Club Barcelona, que próximamente están para
disputarse también. Sí, pero porque Ronaldo a lo mejor no va a estar. Difícilmente ahora se va a tener que cancelar eventos de este tipo. Solamente se pudo cancelar el del Nápoles y la Juve porque más de 7 jugadores, por los protocolos que se dice, lo habían dado. Pero realmente es que llama la atención, cuántos jugadores de cada momento. Y fíjate, cuando empezó esto yo decía algo. Hasta pensaba que nos habían tapado información, porque yo no podía creerme que de tantos que se contagiaron cuando se volvió al confinamiento para empezar, los jugadores no sabían. A mí me sonaba raro, pero bueno, no quiero meterme a pensar pero Juanjo, mira, ¿sabe lo que pasó? Hubo un confinamiento. Tú sabes que esto se manifiesta en una semana a 14 días. Una semana a 14 días hay muchos que son asintomáticos, pasan el virus. Y cuando les vuelven a hacer la revisión está perfectamente, a no ser que se le haga el PCR para saber exactamente si ha pasado esto. Pero que muchos estuvieron bien porque, por lo que te estaba diciendo, el sistema inmunológico lo tienen muy fuerte, comen bien, son sanos, hacen deporte. Entonces, por cualquier tontería que les llegue ahí, a veces ni les molesta. No, pero el problema está en la repercusión que tiene en su actividad profesional. Sí. Tiene unos partidos bastante competitivos en los próximos días, y estar ahora entre 10 y 14 días de baja puede si eso es poco, de una manera eso es poco, porque negativa. Cuando tienen una lesión duran más. Entonces yo pienso que ellos preferirían una lesión que un imprevisto, que por lo general han planificado los partidos con él y ahora desbancarlo es como decir que bueno, hay que empezar una nueva planificación para ver cómo afrontamos los encuentros. Pero lo imprudente sería que uno sepa que es positivo y no decirlo. Ya los sanitarios ya nos veníais avisando que aprendiéramos a convivir con el virus, quiere decir que en cualquier momento puede ser uno y en otro. A todo esto, por ejemplo, otra noticia, y es que en Navarra el ritmo de los contagios sube. Y no deja de ser polémico en el sentido de que si sube a eso, a lo mejor si ahí tampoco se vuelve a declarar el estado de alarma con el agravio comparativo con Madrid, del por qué sí y por qué no, al fin y al cabo el tema del coronavirus está rayando todos los sectores, todos los lugares, ¿no? Y todo lo que se hace ahora pues siempre se tiene esta mira, porque si suben los contagios, Italia, por ejemplo, ayer volvió a alcanzar una cifra que no acababa de alcanzar. El número aumenta cada día. El número aumentó en Italia y eso realmente llama la atención. Incluso ahora Italia ha adoptado la medida de exigir el test PCR a ciudadanos procedentes de países que incluso de los que no se imaginaban, como Francia, como Alemania, como Bélgica, como medida de prevención. Y sube el número. Son los países que más han sufrido el coronavirus y están extremando medidas. Parece que el número sigue creciendo. Yo pienso que el caso de España es un poco más agravado. E incluso ayer España, la Organización Internacional de Comercio calificó a España como el país desarrollado que más ha sufrido económicamente por efecto del coronavirus. Pienso que eso es algo que hay que tener en cuenta. La política española está trabajando mucho, pero creo que deberían tomar medidas que tiendan a conseguir el consenso de todos los actores políticos para ver el coronavirus como un peligro y no entenderlo en sentido electoralista. Sin olvidar que Bélgica ha alcanzado la cifra alta por número de habitantes, cosa que no parecía, pero lo ha alcanzado en un tiempo récord. Yo pienso que el tema del coronavirus estaremos hablando de él constantemente, aunque ahora podríamos preguntarnos si vale la pena reabrir las fronteras, intentar hacer todo lo que se hace, porque el número aumenta cada día. Son las 10 en punto de la mañana. Llegamos al término final del programa de hoy. Les agradecemos en gran medida por estar ahí siguiéndonos siempre, cada mañana. Y vamos a pasar los micrófonos directamente a nuestro compañero Fernando Acheme con el programa Matinales. Acheme, buenos días.
Muy buenos días, Mariano, ¿qué tal estás? Estamos bien. Ayer hablamos sobre los bares en las urbanizaciones, pero imagínate que después de aquí me encuentro con una persona y dice, oye, tú has sido muy directo, cuando ayer me te he preguntado si esto era necesario o no. Digo, pero cuando se elabora un plan de urbanización hay cosas que se prevén, y si no se había previsto lo de los bares, es que no nos vamos a inventar historias. Justamente, y es lo que estuvimos señalando ayer, como la gente incluso se crean películas, y vamos a ver, porque quizás algunos vecinos hablan de mucha necesidad de supermercados, de establecimientos públicos en nuestros lugares, pero vamos a colocar cualquier cosa al lado de las viviendas sociales. Esta es la pregunta del millón. Es complicado, pero bueno, Mariano, hoy, haciendo otro recorrido, nos damos cuenta de ciertos aspectos. Encontramos un centro educativo súper lleno de chicos, de estudiantes. Nos metemos un poco en las aulas y nos damos cuenta de que no hay forma incluso de respirar. Se ha hablado sobre el 50% de aforo, pero cuando hablamos con los responsables del centro nos dicen que tienen mucha demanda. Tienen mucha demanda y arriesgan la vida de los niños. Yo me imagino el coronavirus, es difícil, ¿no? Si tenemos mucha suerte, no sé si Dios está con nosotros, me imagino. ¿A que sí? Sin duda. Yo no sé, por eso pienso que sinceramente hay que empezar a buscar forma de penalizar, sobre todo los centros que no respetan esas normas. El 50% de aforo. Algunos han adoptado el doble turno por la mañana y por la tarde. Si en un aula exactamente tenían como 50 estudiantes, ahora en el turno de la mañana hay 25 y en la tarde entran otros 25. Pero el responsable del centro dice, tengo mucha demanda. La demanda no puede estar por encima de la salud de las personas. Ahí está, ahí está. Pues te dejamos continuar, Fernando Acheme. Hasta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, Mariano. Y como siempre, un abrazo enorme a todo el equipo de A Fondo. Vamos a hablar un poco sobre esta temática que a día de hoy vemos como que